Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible, porque si no nos vamos a acabar totalmente el debate. Si puedo contároslo en 20 minutos, os lo cuento en 20 minutos, pero supongo que me pasará como a todos, que llegaré a 40 y no habré terminado, ¿no? Bueno, pues entonces, yo he venido aquí a contaros un poco el proyecto que tenemos en Navarra de adaptación al cambio climático, ¿no? Que es el llamado Enadapta, haciendo especial hincapié en las medidas forestales, porque vamos, yo soy Cristóbal Molina, trabajo en los servicios forestales de Navarra y soy uno de los responsables de poner en marcha las medidas adaptativas al cambio climático en Navarra, ¿no? Vale, pues entonces, el proyecto Enadapta, pues bueno, pues está integrado dentro de todo esto que nos han estado contando los anteriores componentes de el cambio climático como reto ambiental general, compromisos internacionales varios, el Acuerdo de París, que es un punto de inflexión ya, objetivo de política, hay unos objetivos y una política concreta de la Unión Europea, y luego está el Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático, que incardina luego estrategias y planes de acciones regionales. Que es en ese ámbito, Navarra tiene su visión estratégica de adaptación al cambio climático, que es esta, que está integrado en una serie de medidas, como las que marcamos aquí, y que luego básicamente la llamamos CLINA, ¿no? Que es nuestra estrategia, nuestra hoja de ruta para el cambio climático en Navarra. Esta estrategia básicamente está incardinando una serie de planes sectoriales que coordinan dentro de esta hoja de ruta. Ahí tenemos el Plan Forestal de Navarra, que lo estamos revisando ahora mismo. Teníamos un plan que nos caducó en el 2008 y todavía estamos revisándolo, pero vamos, lo aprobaremos. Entonces, aquí están los vínculos para un poquito más, pero por esto vamos a pasar deprisa. El CLINA tiene un objetivo como veis, en el 2005 teníamos estas emisiones de CO2 en Navarra, en el 2016 ya habíamos bajado un poquito. Nuestro objetivo es que para el 2030 haber bajado a un 45% de emisiones frente a la referencia del 2005. Por persona, pues quedarían así, pues 5,6. Bueno, pues como un poquito en lo que estamos viendo, pues una fuerte disminución de emisiones con el cambio tecnológico que vamos a vivir en la energía, ¿no? Dentro del y cómo vamos a aplicar esta hoja de ruta de CLINA en Navarra para adaptarnos al cambio climático. Pues nuestro instrumento principal para ello va a ser nuestro proyecto Enadapta. Enadapta no es más que un LIFE que trata de coordinar todas esas actividades sectoriales financiadas por el LIFE o no financiadas, ¿no? El LIFE tiene un importe económico de esta magnitud, 15,6 millones, a ampliar en este periodo de tiempo, ¿no? Estos 8 años. Y entonces, en ese sentido, pues es básicamente nuestra herramienta para intentar coordinar toda nuestra hoja de ruta de adaptación al cambio climático. Entonces, las acciones que tiene el proyecto Enadapta es, pues, desde una primera tinglado de monitorización del cambio climático. Tenemos una serie de cuadro de mando de indicadores importante. Cada sector tenemos el nuestro. Si llegamos a tiempo y no os ha aburrido demasiado, al final tengo unos pantallazos del cuadro de mando adaptados al sector forestal para que veáis los juegos de colores que hacemos sobre qué indicadores son importantes y cuáles no. Tenemos una línea por el agua que hacen planes de sistemas de alerta frente a riesgos de sequía, proyectos de restauración de ríos, etcétera, ¿no? Y tenemos unas planes de adaptación para la agricultura que basan sobre esas medidas, ¿no? Gestión pastoral, técnicas de riego mejores, etcétera, ¿no? Tenemos otra línea de medidas que organizan todos, siempre son organismos del Gobierno de Navarra, servicios, estructura orgánica del Gobierno de Navarra, funcionarios y con sus sociedades públicas los que llevamos a cabo estas ayudas. Esto no son, es bastante gubernamental este plan, Salud, pues entran los de Osasunbidea y intentan monitorizar qué cambios se está viendo para adaptarse al cambio climático, porque bueno, pues ahora hay garrapatas que te vienen en las aves migratorias y que antes no se adaptaban aquí y ahora cogen y pican y matan, ¿no? Luego tenemos otro plan para las infraestructuras de planificación territorial. Pues bueno, todo el rollo de placas solares y etcétera, ¿no? Como evitar
disminuir las emisiones, ¿no? Y llegamos a lo que hemos venido a contar aquí, ¿no? A las líneas del bosque, ¿no? Que es las que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, la gestión adaptativa de los bosques que estamos desde los servicios forestales de Navarra llevando a cabo, ¿no? Básicamente estamos empezando, llevamos un año trabajando en esto, y la primera línea, y aquí es donde vamos, es identificar y cartografiar los terrenos forestales más vulnerables con el objetivo de establecer prioridad de estación. Vamos, básicamente nos hemos metido a elaborar un mapa de vulnerabilidad de las masas forestales al cambio climático, ¿no? En el sentido, desde la perspectiva de que la historia nos ha demostrado que en cualquier evento que han recibido nuestras masas forestales en el pasado reciente, etcétera, no todas las masas se han comportado igual. Unas serán más vulnerables, otras serán menos. Y la causística y la variabilidad muchas veces nos ha costado mucho explicar. Pero está claro que un mapa de vulnerabilidad al cambio climático tendría que tener un modelo de salpicadura porque realmente la respuesta no es homogénea. Esto, bueno, pues ideas ha habido unas cuantas, ¿no? Empezando esto desde el 2005, desgracia, que marcaban unos mapas de ese estilo en los que te coloreaban en distintos colores según había fuentes de emisión positivas o negativas, pero bueno, conseguían este modelo hasta este estudio este live que también se hizo en el 2011, que nosotros los hemos utilizado de referencia porque nos gustó mucho la metodología. Esto es el señor Alcornoque, ¿no? La metodología de este proyecto era cuando agarraban distintos escenarios. Bueno, estos del 2011 eran los dos escenarios, pero bueno, al final la filosofía es la misma, ¿no? Ellos te decían, esta es la presencia de Alcornoque y en azul la área potencial que tenían. Y ellos agarraban y parametrizaban con sus diagramas bioclimáticos por sus índices qué explicaba ese área de distribución potencial, qué variedades climáticas hacen que por ahí podía vivir Alcornoque y no en otros sitios, y con sus modelos explicaban cómo podía evolucionar esto para el futuro. Y se cascaban unas suposiciones, una situación diciendo, mira, en este escenario, pues así será más o menos. En este escenario, y al final, en el escenario peor, el Alcornoque se iba a Galicia, ¿no? Era muy gracioso, pero bueno, he puesto el Alcornoque porque se veía muy bien, ¿no? Pero nosotros no era tanto, ¿no? Pero esta apreciación de que si las cosas van mínimamente mal, el Alcornoque se va a ir a Galicia, pues hacía que lo colocaran como vulnerabilidad crítica, ¿no? Esto nos gustaba a nosotros, ¿no? Diciendo, bueno, esto nos puede ayudar si vamos avanzando de esa forma, poder intentar entender, hacer unas hipótesis con base biológica para decir qué grado de vulnerabilidad van a tener nuestras especies al cambio climático, ¿no? Y intentamos inventarnos un sistema que nos diese un mínimo de garantías de que no estamos inventando demasiado de las cosas. Entonces, para eso intentamos profundizar un poquito en las bases biológicas de la hipótesis que íbamos a lanzar. Y, pues, entonces, ¿qué impactos son previsibles con el cambio climático en nuestras masas forestales? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué estamos hablando de vulnerabilidad? ¿Por qué creemos que van a sufrir, ¿no? Pues pueden ser cualquiera de estas cosas, ¿no? Sabemos que puede aumentar la sequía. Y el riesgo hídrico, pues, es un ejemplo claro de hacer sufrir nuestros bosques. Y incluso nos hemos apuntado, que las zonas donde puede ser más sufrido, pues son aquellas que pongo ahí, pues en las zonas en las cuencas bajas de los valles y en la costera. También podemos tener otros problemas, que es el aumentado de virulencia de incendios forestales. Bueno, ya lo estamos viendo con los incendios de Portugal, etcétera. Hace poco, el año pasado, leía a Marc Castelnau un artículo muy bueno en El País hablando sobre la quinta generación de incendios, ¿no? Yo lo he conocido hablando de la tercera generación de incendios forestales, ¿no? Ahora ya están en la quinta, ¿no? Y es motivados por el cambio climático. En un escenario en que mucho más sérico, con mucho menos gestión, pues se están montando unos incendios que no hemos conocido nunca, ¿no? Como lo que ha pasado últimamente, ¿no? Bueno, en California y en todos sitios, ¿no? Bueno, pues ¿cómo podemos trasladar eso a un mapa de vulnerabilidad? Pues bueno, mira, intentamos ser buenos, pero tanto no. Y realmente este efecto en el mapa de vulnerabilidad no lo vamos a poder meter. Pero es un efecto del cambio climático, eso es evidente, ¿no? El aumento de torrencialidad, bueno, pues es una forma de hablar de la desertificación. Y también tenemos unas ideas de por dónde van a ir los tiros y dónde vamos a tener más problemas de desertificación y por tanto van a ser más vulnerables nuestras especies.
Bueno, aquí os pongo, ¿no? Las vertientes meridionales de los sistemas montañosos y en el Levante. La mayor frecuencia de vendavales es otro efecto del cambio climático. Bueno, pues eso, pues en las zonas costeras, por supuesto, Pirineos es un sitio que pega. Y aumento de plagas y enfermedades. Bueno, esto es un tema muy complejo, ¿no? Yo desde que estoy en el tema de plagas desde hace mucho tiempo, solo hacen que surgir más y es una locura. O sea, la persona que me enseñó un poquito al mundo de plagas y enfermedades forestales se ha jubilado hace mucho y ya estaba asustado en el año 2000. Pues imagínate en el 2018, eso es que no hacemos más que descubrir cosas nuevas, ¿no? Como lo que nos pasó hace poco en el País Vasco y un poco en Navarra, que tenemos poco pino rayete, que nos apareció en agosto. Aproximadamente nosotros el 99% de las masas de pino rayeta marrones, ¿no? Y ahí siempre, nunca sabemos cómo. O sea, hay muchas preguntas sin contestar, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos un ejemplo con la procesionaria. La procesionaria, pues al final es un bicho que está controlado principalmente por las heladas, por el frío, y bueno, pues entendemos que el cambio climático le va a hacer mucho más resiliente o mucho más exitoso en las zonas del Pirineo, que nosotros no tenemos tanto problema, ¿no? En el pino silvestre, bueno, pues puede ser. Realmente nosotros hacemos que ver que cada vez se entierra antes, cada vez los bolsones son abandonadas en enero y en febrero, ¿no? Bueno, pues está cambiando su fenología, ¿no? Pero generalmente, donde en el último es en la modificación de la fenología y fisiología de las especies, es donde es el efecto más interesante desde el punto de vista biológico para nosotros, para intentar explicar la vulnerabilidad. Porque eso es lo que está pasando y lo que puede condicionar los límites de distribución de las especies. Pues las especies florecen antes, echan más becería, bueno, hacen una serie de cambios que les hace ser más competitivas o menos competitivas en el futuro. Y eso le conllevará que se tendrán que distribuir de una forma o de otra. Ese aspecto del cambio de fisiología y fenología de las especies es lo que yo creo que va a condicionar más el fenómeno de salpicadura que queremos explicar. Y por ello intentamos explicar cómo el clima puede condicionar esa fisiología y esa fenología, ¿no? Entonces, elaboramos, cuando empezamos con esto, lo que hicimos es capturar un montón de información de clima actual, rasterizamos también, tomamos de base el mapa forestal del cuarto inventario forestal nacional de Navarra, y ahí en cada tesela del mapa forestal le ubicamos un valor en base de los rasters que teníamos de clima de Navarra o de escenarios futuros, etcétera, ¿no? Y luego elaboramos para cada especie calculamos dentro de esas teselas unos índices que nos explicaban el clima. Generalmente utilizábamos el índice térmico de Rivas Martínez o el índice climático, y luego elaborábamos para cada especie una especie de, bueno, no lo he dicho, esto lo hizo Agresta, ¿eh? O sea es importante, ¿no? O sea, esto fue una idea feliz, que buscamos a un equipo bueno y que nos ayudó a resolver una idea complicada con recursos muy limitados, ¿no? Por eso hay que saberlo. El caso es que para cada especie elaboramos cómo les afectaba su índice térmico. Por ejemplo, en este caso es el ITE, ¿no? Índice térmico, ¿no? Pues cómo tenía el índice térmico en su distribución actual. Pues tenía bueno, voy a utilizar la tecnología, ¿no? Que para eso estamos. El índice térmico en su distribución actual, y en el caso de futuro, con los escenarios que estábamos trabajábamos con el escenario de forzamiento relativo de 4,5, no el más desfavorable de 8,5, porque jugábamos un escenario del año 2050 en el cual no se separaban demasiado, ¿no? Bueno, elegimos ese, ¿no? Y bueno, era un escenario parecido
al equivalente, un poquito más equivalente al que estábamos eligiendo de referencia del proyecto 2011 que os he contado antes, ¿no? Porque ya veréis que también lo utilizamos. Entonces, bueno, como veis, teníamos aquí para cada especie una hipótesis de cómo es el clima actual, generalmente en la distribución actual del abeto, y cómo en el futuro, si el abeto sigue en ese mismo sitio, cómo sería su índice térmico en general. Bueno, pues parece que los escenarios dicen que se calienta. Pues efectivamente, así se ve, ¿no? Bueno, y entonces, ¿eso cómo se traduce? Pues dijimos, bueno, pues si tenemos una masa de abeto que está, digamos, en la parte más acá, más térmica del abeto, más fría, esta es la parte más fría, pues el escenario futuro, a ver que me centre, esta es la más fría, se va a calentar en... Exactamente. O sea, Los extremos más calientes dejará de estar. Exactamente, los sistemas más calientes dejará de estar, ¿no? Pero vale, es que el IT es aquí, vale, sí. Entonces, cuando está en la zona de la curva que marca que están las zonas más frías, entonces es bueno, porque si están en zonas más frías, luego se calienta, va a aguantar. Pero si están en las zonas más calientes, probablemente va a dejar. Entonces nosotros eso lo utilizábamos diciendo, bueno, pues las zonas más calientes van a tener más problemas. Lo mismo con el índice ombrotérmico, ¿no? El I0, ¿no? Le pasaba lo mismo. Pero luego también teníamos unas cosas, bueno, y si esta masa está en una zona bastante caliente, pero me dice que en los escenarios que esta zona va a cambiar bastante y entonces el IT va a hacerse bueno, eso lo cuento con la siguiente, que lo vais a ver más estudiado. Entonces, nosotros, esto es una diapositiva para mí, porque para vosotros es para asustaros, ¿no? Pero lo que queríamos hacer es es tener tres juegos, ¿no? Tres juegos de variables, ¿no? Uno es, os lo he adelantado un poquito. El otro era el estudio que os he enseñado antes con el alcornoque, ¿no? Que era muy bonito ver que cómo el alcornoque se iba a Galicia, ¿no? Pero lo que nos quedábamos es con la idea de que para ese estudio, ese live, que habían invertido una metodología que nos parecía bastante sólida, decía que el alcornoque tiene una vulnerabilidad crítica, ¿no? Bueno, pues si realmente le asociaban una vulnerabilidad alto a nivel España, pues nosotros íbamos a mantener ese dato como un valor a la hora de valorar la vulnerabilidad de la especie. Eso ya era una variable que absorbía. Luego, teníamos otra variable que era clima actual extremo. Quería decir, que es el que os he adelantado con esos índices que hemos visto antes, ¿no? Que si el índice ombrotérmico o el índice térmico estaban en situaciones en la parte de la curva más desfavorable, entonces eso iba a puntuar a aumentar su vulnerabilidad. Y si estaban en la parte de la curva que le era favorable, entonces iba a restar su vulnerabilidad. Es decir, si estás en zona fría, no vas a sufrir, casi va a ser mejor, ¿no? Y luego teníamos un tercer grupo de variables, que es estos azules, que queríamos medir la cantidad de cambio. Quiere decir, bueno, aparte de lo que afecta al clima actual, lo que afecta el estudio global, vamos a ver cuánto predicen los modelos que va a haber de cantidad de cambio en esta masa concreta de Alledo en este lugar. Si el cambio en el IT era muy alto, tenían estas fórmulas, eso que utilizábamos, pues le dábamos una ponderación. Y si el cambio en el I0 era muy alto, pues también tenía una ponderación. Entonces nosotros teníamos esto, lo valorábamos, en cada tesela tenemos unas especies, ¿no? En cada tesela nosotros valorábamos estos valores para cada especie. Y decíamos, bueno, pues yo tengo en esta masa, que tiene un IT y un I0 futuro y actual medio, tengo una serie de variables que me dicen cuánto de vulnerable es con esta hipótesis esta masa. Pero a veces yo tengo 3 especies en esta masa y cada una puntúa de una forma distinta, ¿no? Entonces, lo que siguiente que llevábamos es, bueno, pues calculábamos, sumábamos todas las variables estas con su coeficiente de ponderación que nos inventamos
Yo creo que va a ser importante más o menos esta variable frente a esta, ¿no? Esa fue la hipótesis de partida. Entonces, luego lo sumamos para saber el riesgo de especie, con la ponderación que habíamos dicho. Y en el tercer paso, pues sumábamos para la masa en función de la fracción de carga cubierta que tenía cada especie. Y entonces considerábamos el riesgo masa, ¿no? O sea, riesgo para... calculábamos las variables, esas variables las agrupábamos por especie y luego las ponderábamos por su fracción de carga cubierta. Y no teníamos el riesgo de cada masa. Y queríamos ver luego si eso tenía un modelo salpicadura o no. Y nos daba una cosa así. Bueno, luego hemos cambiado ponderaciones, etcétera, y todavía estamos jugando con él, ¿no? Para ver si nos termina de convencer, ¿no? Pero esto es lo que nos daba de nuestro mapa de vulnerabilidad. Aquí tenemos el Valle Urdomea, que es aquí donde plantamos árboles para que se lo coman los hongos, generalmente. Pero, bueno, pues ahí sale marcado, ¿no? No está bien. Generalmente aquí tienes las masas de Pinus uncinata que nos quedan, pues bueno, no tienen mucho futuro. Y bueno, pues generalmente lo que veíamos es que el Quercus pubescens, el Petrea y el abeto están, si hemos acertado con las bases biológicas que hemos hecho, pues suelen salir bastante mal generalmente todas las masas, ¿no? También son preocupantes el Pinus uncinata y el silvestre, y algunas especies más concretas, más especies secundarias, pero que salen sorprendente por debajo, ¿no? O sea, avellano, arce campestre y mostajo. Y el haya es variable. Se adapta muy bien a la distribución en sepicultura en algunos sitios. Aquí tienes urbasa, que bueno, no anda mal, pero con mucho ojo que veis, nosotros en Navarra el haya es nuestra especie principal, nuestra especie rey, y ocupa la mayor superficie. Somos marcados solamente en las zonas forestales, ¿no? O sea, lo blanco es que no forestal y por eso lo hemos quitado. Pero hay hayas muy críticas y hay hayas que van bastante bien, ¿no? Esto aquí aún nos encontraremos hayedos en verde aquí. Y hay algunas cosas que todavía no explicamos, ¿no? Por ejemplo, esta línea de aquí, de la Serra Lockheed, no tiene ningún sentido. Pero porque también partimos de bases de los datos que son mejorables. Pues si el mapa forestal que utilizamos de partida tiene unas teselas mal hechas, pues nosotros nos lo plasman, porque sí. Y bueno, a partir de ahí os cuento de una forma más rápidamente, ¿no? Porque como vamos, todas las especies, ¿no? Porque bueno, lo estrella era un poco como habíamos hecho el mapa de vulnerabilidad. Aquí, una vez terminado el mapa de vulnerabilidad, pues nos queda, hemos determinado qué masas tenemos más críticas, qué especies tenemos más problemas y qué zonas tenemos que van a ser más resistentes en el futuro o no, según nuestra hipótesis, ¿no? Entonces lo que queremos es declarar una serie de fuentes semilleras que sean especialmente adaptadas al cambio climático, es decir, y ponernos, mira, pino silvestre CC, o sea, si cogemos semilla de aquí, consideramos que es una especie que tiene una adaptación buena porque es térmica y sérica importante, y además parece que para futuro no tiene una vulnerabilidad muy alta. Quiere decir que va a poder hacer conservación in situ, o sea, va a perdurar ahí, y vamos a tener una semilla que realmente en un escenario más caliente puede funcionar. Pues bueno, ¿qué medida mejor que adaptarnos al cambio climático que adaptar nuestros 141 fuentes semilleras que tenemos a tener fuentes semilleras adaptadas al cambio climático? Bueno, pues es una medida que estamos haciendo a partir de ahí, ¿no? Y de paso nos sirve para el futuro proyecto U4Gen, que va a determinar qué especies de especial conservación, son masas forestales de especial conservación, que todavía no se ha aprobado. Pues bueno, nosotros ya tenemos una idea de masas que podemos hacer conservación in situ, quiere decir que puedan no desaparecer y que sean interesantes de conservar en función de esto. Siguiente. Bueno, pues aquí tenemos otra opción de modelos integrales de gestión de sistemas agroforestales mediterráneos. Aquí hemos creado unas guías de sistemas agroforestales en mediterráneos, que hay una jornada en septiembre que vamos a hacer para divulgarlos un poco. ¿Lo he hecho bien o no? Vale. Estamos trabajando con unos acuerdos con entidades locales y privados para adaptar esas guías, para implementarlas sobre el terreno, y unas campañas de selección y comunicación. Sí, bueno, la jornada no es de septiembre, por lo que veo, es de octubre, noviembre, ¿no? Sí.
Luego tenemos que hacer durante estos años un análisis de las herramientas de planificación para incorporar en ellas medidas de gestión adaptativas. Aquí en Navarra pues tenemos cosas, debilidades y fortalezas como en todos los sitios, ¿no? Las debilidades no las contamos y las fortalezas pues sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos es que nuestra superficie forestal ordenada es muy alta, ¿no? Realmente igual tenemos un 70% de la superficie bajo instrumentos de planificación forestal, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos trabajando fuerte y nos está llevando muchos quebraderos de cabezas es tener una geodatabase global de ordenaciones forestales, en las cuales tengamos todas las masas, todos los rodales, toda la información y poder hacer por primera vez unas preguntas centralizadas a nuestro sistema, es decir, ¿dónde tenemos al ERCE de esta calidad, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, cuando tengamos la geodatabase, que es parte de este trabajo, empezaremos a montar estos otros análisis, ¿no? Vamos a revisar los planes de gestión, ver en cuáles tenemos lecciones aprendidas y cómo podemos meter medidas adaptativas al cambio climático, ¿no? Yo pertenezco un poco al escepticismo en el tema de la capacidad de adaptarte mediante medidas de gestión al cambio climático, ¿no? O sea, bueno, quizás os lo cuento con el ejemplo del golpe de Lecanostrita acícola en el Pino Reata, en todo el País Vasco, ¿no? Que nos habíamos cansado de publicar guías de tener masas abiertas, aireadas, para evitar que los pantas marrones y rojas hagan mucho daño, ¿no? Y luego cuando nos llegó una primavera un poco húmeda, pues nos dábamos cuenta que le pegaba a todo. O sea, hasta el pino aislado en una ladera que estaba rojo, ¿no? O sea, que al final, cuando las cosas vienen mal dadas, es que no sé hasta qué punto podemos adaptarnos nosotros a lo que pasa, ¿no? Eso pasa también en el 2017 tuvimos unos escenarios de decaimientos en pinares, que también tuvisteis aquí, y creamos hasta un grupo de trabajo en el Ministerio para ver que estos decaimientos en pinares mediterráneos, ¿por qué pasan? Pasaban pues, posiblemente por un episodio de sequía largo y duro que terminó realmente durante la primavera del 2017, ¿no? Pero pues, mientras llegábamos allí nos íbamos encontrando spots de pinares que iban colapsando y cayendo por todos lados, y afectaba al lepensis, al nigra, al silvestre. A veces eran de regeneración natural, otras veces eran de repoblaciones, otras veces estaban tratados y otras veces no encontrábamos ningún patrón, y al final la única explicación era una sequía atroz y pinares que estaban peor adaptados a la calidad de estación. Yo creo que sería la cosa. Por eso la capacidad de adaptación es muy jodida. Pero elaboración de nuevos planes de gestión, bueno, pues eso sí, es una medida que tenemos, y con un 70% de superficie ordenada, pues imaginaros el ritmo de revisiones que tenemos puestas, ¿no? Revisión de los planes comarcales, tenemos unos 3 planes comarcales que tenemos que revisar y implementar en ellos las medidas adaptativas, y es una medida que vamos a tener aquí también. Y revisión anual de los pliegos y condiciones. Bueno, eso lo hacemos todos los años. En los pliegos y condiciones metemos cosas que van a ir relacionadas con el cambio climático. Y seguidamente, la última acción, revisar las guías. Bueno, las guías estratégicas es una vez más los planes comarcales, ajuste de las guías a los objetivos forestales de la base de datos, inventarios forestales. Para esto el tema de CO2 nos ha dado alguna idea cuando se ha explicado, ¿no? Porque aquí tenemos que hacer una actuación que a lo mejor pensamos con estas comparaciones de inventarios aplicar una replicación de tu idea, ¿no? Y estudios relacionados con especies alternativas con todo el problema que tenemos con el pino rayata. Llevamos mucho tiempo intentando buscar especies alternativas al pino rayata, que nos quedan 2.100 hectáreas y hace 10 años teníamos 10.000, ¿no? O sea, vamos a un ritmo quitándonos la alta velocidad, y estamos siempre buscando especies alternativas. Pues una vez más es parte de nuestro intento de adaptarnos, ¿no? Y luego tenemos unas parcelas creadas en Sabaiza, que es un patrimonio grande que tenemos de pino nigra, en el que intentamos hacer tratamientos forestales en vistas de cómo podemos adaptarnos al cambio climático. Y con esto yo creo que podemos terminar, porque aquí os contaría todo el ladrillo de sistema de indicadores,
bueno, no deja de ser indicativo, ¿no? Es intentar cómo parametrizar cómo van las cosas, ¿no? Que es una cosa, uno de los objetivos que tiene el proyecto Inadapta. Y a nosotros como forestales pues nos tocan algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis variación del periodo vegetativo de las especies. Pues tenemos a gente yendo a unas parcelas a comprobar cuánto florece el haya y año a año veremos si está habiendo cambios o no. Por ahí es antes donde veremos las cosas, ¿no? Y nada más. Espero que os haya aportado algo.